Gente, a lo largo de los años he jugado a una grandísima cantidad de juegos gacha. Soy un gran aficionado al género y me encantan las bases de sus sistemas. Sin embargo, y sobre todo por la salida de Genshin Impact al mercado, mucha gente parece algo confundida con lo que es un juego gacha. Cómo funciona y qué es lo que lo hace ser lo que es. Eso me sirvió de inspiración para traeros este vídeo. Hoy analizaremos las bases de los juegos gacha, cuáles son sus mecánicas, sus sistemas y sus objetivos. Y una vez con eso claro, pasaré a enlistar la que es para mí la lista de errores que un juego gacha puede cometer, hablando así a profundidad de cada uno de esos elementos, y dando para cada caso ejemplos de juegos que hacen mal y que hacen bien cada apartado. Considero que tengo una buena base para hablar de todo esto. Absolutamente todos los ejemplos que pondré son juegos que he jugado una cantidad considerable de horas, pero aún así recordar que todo lo que diré no deja de ser bajo mi punto de vista. Así que, habiendo dicho eso, comencemos. Para empezar, ¿qué es un juego gacha? La palabra gacha viene de gachapón, esas maquinitas de bolas donde por una moneda te sale un juguete. Este concepto llevado a los videojuegos se traslada de forma bastante simple. En una parte del menú tendremos la opción donde poder gastar la moneda especial del juego, llámenla diamantes, gemas, cristales o como quieran, para tirar en el gachapón. En este nos saldrán personajes jugables divididos en distintas rarezas, siendo los más poderosos los de mayor rareza, y por tanto los de menor probabilidad de aparecer. Hasta aquí todo bien, pero aquí es donde viene el primer aspecto que suele confundir a la gente. ¿Un juego se convierte en gacha solo por tener un gachapón? Y es que la respuesta es sí, pero con bastante más profundidad. Si contestamos a esta pregunta con un simple sí, entonces es habitual pensar que el juego podría funcionar igual si tan solo le quitáramos el gachapón. Jaja, Genshin Impact no es más que un Breath of the Wild, solo que con gacha, ¿no? Pues no. El hecho de tener la función de gacha hace que toda la estructura del juego se tenga por fuerza que amoldar en torno a ella, pues la base de un juego gacha, el core, lo que comparten todos estos juegos y hace que a la gente les guste, independientemente de su jugabilidad tan distinta entre unos y otros, inesperadamente no es el gacha, sino la progresión. Seguidme en esta línea de pensamiento. ¿Qué significa que consigas los personajes a través de un gacha? Esto significa que tu roster, tus elementos jugables, van a ser cambiantes. Constantemente estarás consiguiendo personajes nuevos, y cuando creas que ya tienes a tu favorito y que ya no te hace falta usar más el gacha, aparecerá un nuevo personaje que te llame la atención y que te haga querer tenerlo. Así es como se mueven este tipo de juegos. Consigues un personaje, lo subes de nivel, gracias a eso puedes superar contenido de mayor dificultad, al superar ese contenido obtienes gemas, las cuales gastas en el gacha para obtener más personajes, los cuales subes de nivel con el objetivo de hacer más poderosa tu cuenta y así poder superar contenido de mayor dificultad, donde conseguir más objetos para seguir subiendo tus personajes y tirar en el gacha. Y esto se repite infinitamente. Las mayores recompensas en las misiones de alta dificultad de cualquier juego gacha siempre serán las mismas. O bien materiales para subir aún más a tus personajes, o bien monedas con las que conseguir más personajes en el gacha. Lo adictivo de estos juegos se basa en este sistema de progresión, donde poco a poco vas aumentando el poder de tu cuenta como conjunto, manteniéndote pegado en early y mid game mientras subes a los personajes que hayas conseguido al inicio y manteniéndote pegado en late game por tu necesidad como jugador de querer implementar a tu equipo de titanes al nivel 100, esa nueva loli que acaba de salir. Entendiendo esto, podemos hablar de las temporadas de juego para así tener una base más sólida de los conceptos básicos antes de pasar a la siguiente sección. El tiempo de juego de un jugador en un juego gacha se divide, como en cualquier otro juego, en las mismas tres partes: Early Game, Mid Game y Late Game. Early Game se trata de la parte inicial de un juego, cuando apenas estás comenzando. Es la parte de pura ilusión y alegría donde las gemas llueven del cielo,
puedes tirar muchísimo en el gacha, puedes sacar muchos personajes con los que empezar a formarte tus equipos, y es el momento de exploración y descubrimiento de sus mecánicas, sus sistemas, y de ver si estás en un juego para ti o no. Esta suele ser la parte donde la mayoría de la gente suele dropear un juego gacha. Es muy fácil entrar y tirar todas las recompensas iniciales, pero si no hay nada más que te enganche al juego, no pasarás a la siguiente fase, la cual es el mid-game. Ese momento donde ya has consumido todos los regalos iniciales y ahora genuinamente tienes que, jugar al juego. Es el momento donde normalmente uno se pone a jugar al contenido permanente del juego. Se pasa la historia, va viendo cómo funcionan los retos, las misiones de farmeo, se va adentrando en el cómo farmear para subir a sus personajes. Es el punto intermedio porque uno aún se encuentra en proceso de ir subiendo sus personajes, aún no tiene una rutina preestablecida y aunque muchas cosas del juego no te terminen de convencer, puede que esas cosas no sean inconvenientes para poder disfrutar del juego durante esta fase. Ya sea porque la historia es lo suficientemente atrapante o porque no es necesario un farmeo excesivo para pasar por el contenido que tienes delante. Y son tan solo unos pocos los que llegan a la parte final, el late game. Ese momento donde ya tienes tus personajes subidos al máximo y ya has consumido el contenido permanente del juego. En este punto es donde la mayoría de juegos empiezan a mostrar sus carencias más graves en su diseño, pues es complicado mantener a un jugador en este punto. Aquí es donde el jugador ya tiene establecidas sus rutinas de juego. Entra, hace las cosas que tenga que hacer para sacar las recompensas que más le interesen y sean más eficientes, y sale. Jugando mayoritariamente durante los eventos y farmeando únicamente por los nuevos personajes que saque en el gachapón. Aquí es donde más se hace ver la verdadera esencia de los juegos gacha. El objetivo es subir personajes, conseguir más personajes y subirlos también, en un ciclo infinito, el cual si el juego es lo suficientemente bueno te podrá tener enganchado sin dificultad, pero si no lo es, lo más normal es que haga a la mayoría de sus jugadores dropearlo al llegar a este punto, al no tener más contenido que ofrecer. Así que, ahora sí, entendiendo todo esto, pasemos a hablar de ejemplos prácticos con la lista de peores errores de los juegos gacha, donde he recopilado todos esos fallos que a lo largo de los años han hecho que dropeara la mayoría de los juegos gacha que probé, ya sea por una o varias razones. Hablaremos de por qué es tan importante no cometer esos fallos y pondremos ejemplos de juegos que lo hagan bien en comparación. Empecemos por la progresión limitada y la nula sensación de avance. Los juegos gacha están pensados para ser jugados en cortos espacios de tiempo. Por esta razón cuentan con un sistema de estamina, la cual limita al jugador cuánto puede jugar cada día. Esto en la base del sistema no es algo negativo, ya que todo el juego se amolda a esta mecánica. Pero precisamente debido a esto es muy necesario que el juego sepa crear una sensación de avance dinámica y constante durante esas pequeñas sesiones de juego. Aunque el jugador juegue 20 minutos al juego cada día, debe sentir que en esos 20 minutos está haciendo algo. No puede ser que te tires una sesión de juego farmeando un ítem solo para luego darte cuenta que necesitabas 30 de ese ítem para subir a un solo personaje. Esto acaba siendo frustrante y más pronto que tarde te hará querer dejar el juego. Un ejemplo que os puedo poner de esto son los artefactos de Genshin Impact, un tipo de equipamiento que requiere de tantísimo farmeo y se mueven bajo tantísimas variables que uno nunca jamás va a sentir que ha terminado de farmearlos. Siendo los juegos gacha experiencias que se basan completamente en maxear personajes, conseguir nuevos y maxearlos también, una de las mayores piedras que le puedes tirar al jugador a la cara es el hecho de que nunca sienta que ha terminado un personaje al 100%. Si nunca logras esa sensación de avance o tardas una cantidad exagerada de tiempo en hacerlo, te va a costar pasar de subir un personaje para ir a subir otro nuevo. Se te van a ir acumulando, vas a ir dejando algunos a medias, y a la larga toda la base se derrumbará. Pero como dije en el título del apartado, esto no solo va de la sensación de avance,
también hay juegos que directamente te limitan ese avance. Princess Connect, entre muchos otros, te limitan el nivel máximo al que puedes subir a tus personajes, haciendo que este no pueda ser superior al nivel de tu cuenta. Y esta limitación puede ser un problema muy serio en la experiencia de juego según cómo se maneje. Dengeki Bunko Crossing Void, por ejemplo, hace esto mismo, pero a diferencia de Princess Connect, no iba sacando el contenido jugable de forma paulatina para compensarlo, por lo que llegaba un punto en el juego donde literalmente no podías avanzar en la historia porque los enemigos eran muy superiores a ti. Pero tampoco podías subir a tus personajes porque el nivel estaba bloqueado a tu nivel de cuenta. Y la forma más rápida de subir el nivel de cuenta era precisamente pasando misiones de historia, creando un problema donde se muerden la cola. ¿Soluciona esto? Simple. No pongas más limitantes que la estamina. Saca el contenido en base a ella y permite que los jugadores puedan subir aquello que más quieran subir en cada momento. Si un jugador quiere subir a un personaje a nivel máximo, debe ser algo que pueda hacer en relativo poco tiempo. Si quieres subir a un personaje a nivel máximo en Genshin Impact, debes tirarte al menos una semana farmeando solo nodos de experiencia. Sin embargo, si quieres hacer esto mismo en Fate Grand Order o en Bleach Brave Souls, solo tienes que dedicar como mucho un par de días. Y eso por no hablar de que está bien ser permisivo con el límite de la estamina. En FGO tienes las manzanas, un ítem que te recarga cierto porcentaje de estamina y que suelen darlas con bastante frecuencia, y en Bleach Brave Souls te dan estamina como recompensa de prácticamente cualquier misión, haciendo que estas sesiones de farmeo para subir un personaje se puedan acabar en solo una sesión de juego. Hay que entender que el limitante de la estamina supone la base de su esquema basado en sesiones cortas, pero no existe peor sensación que la de querer seguir jugando un poco más y que el juego no te deje. Por lo que las alternativas para poder recargar esa estamina deben ser abundantes y generosas, para así satisfacer a todo tipo de jugadores. Quieres que la gente juegue a tu juego, no los limites en exceso. Segundo problema, hablemos de la jugabilidad injusta. La jugabilidad de los juegos gacha pueden ser de cualquier tipo, desde combates por turnos a juegos tácticos basados en cartas, hasta incluso pasando por minijuegos tipo Candy Crush o juegos de ritmo. Pero sea como sea el tipo de juego, lo importante es lo siguiente: que sea un sistema fácil de aprender, pero con la suficiente complejidad como para que quien quiera adentrarse en retos complicados pueda hacerlo. Pero el caso es que sea como sea la jugabilidad, siguen siendo juegos gacha, y como tal deben darte la libertad de poder experimentar con los equipos de personajes que tú quieras. Por ello, combates con mecánicas injustas por parte de los enemigos rompen completamente con esta base, porque te obligan a tener que formar tu equipo en base a ellas. En Pokémon Master, los ataques definitivos de los enemigos golpean a tus 3 personajes, mientras que los tuyos no, obligándote sí o sí a tener soportes defensivos en el equipo para poder aguantar un golpe del rival, o a tener un equipo lo suficientemente ofensivo como para que no les dé tiempo a lanzarte esa habilidad. No hay término medio. En Dengeki Bunko Crossing Void ocurre algo parecido, pues mientras que tú solo puedes utilizar tu habilidad definitiva una vez por combate, los enemigos pueden hacerla cuantas veces quieran. Y este problema no es algo exclusivo de los juegos gacha. En cualquier juego debes tener la sensación como jugador de que tanto tú como el rival estáis en igualdad de condiciones, para que no se sienta injusto. Pero es especialmente problemático en los juegos gacha porque para solventar estas injusticias mecánicas te obligan a ajustar tus estrategias a algunas concretas, limitando los personajes que puedes usar y por tanto jodiendo una de las bases del género, que es el conseguir y jugar con los personajes que más te gusten. Pondré como último ejemplo negativo a Princess Connect, pues creo que es donde más claramente se ve esto, y es que hay muchos combates importantes donde existe límite de tiempo, forzándote sí o sí
a utilizar un equipo ofensivo, y por tanto eliminando cualquier posibilidad de utilizar un equipo stall, un equipo que se centre en aguantar bien los golpes e ir curándose. E independientemente de que sea más eficiente, ¿qué pasa si tus personajes favoritos resulta que forman un equipo stall genial y te gustaría utilizarlos? Pues básicamente no puedes. Y eso por no hablar de ejemplos extremos como las torres de Bleach Brave Souls, cuyas condiciones son tan específicas que solo una cantidad muy concreta de personajes en todo el juego puede pasarlas. Y si no tienes ninguno de esos personajes, pues jaja, te jodes, porque literalmente es imposible pasarlas con cualquier otro personaje. ¿Cómo solucionar esto? Haz que el jugador tenga sus propias herramientas injustas si es que el rival las va a tener. En Fate Grand Order hay enemigos con muchísima más vida que tú, y a veces incluso con buffos externos. Pero tú tienes 3 sellos de comando, 3 skill únicas como Master, y puedes equipar una Craft Essence a cada personaje, obteniendo así una pasiva más para cada uno de ellos, haciendo que ambos lados tengan sus herramientas únicas, y ajustando así la balanza. Pero vamos, que este punto se resume bastante fácil. Quieres que jueguen con tus personajes, no limites cuáles pueden usarse y cuáles no. Pasemos al tercer problema, un gacha poco atractivo. Como jugador de juegos gacha, tu objetivo siempre que empieces a jugar a uno nuevo será conseguir a X personaje. Lo más normal es marcarse un objetivo. Hey, quiero a Diluc. Y entonces mantenerse jugando y jugando con ese objetivo en mente mientras te vas adentrando en el resto de mecánicas que tenga el juego en específico. Entonces pueden pasar dos cosas. Que consigas a Diluc y entonces te marques a otro personaje como objetivo, o que no consigas a Diluc, pero hey, han ido saliendo otros personajes que también te han ido gustando y tu objetivo ha ido variando. Todo esto suponiendo que no hayas dejado el juego porque no te noticeó el juzgando, que también puede pasar. Ahora bien, ¿qué pasa si no hay nadie en el gacha que te llame la atención? O el efecto contrario, ¿qué pasa si hay tantos personajes en el gacha que te llaman la atención que no sientes que ninguno sea especial? Pues que estamos ante el problema de este tercer punto. Un juego gacha tiene que saber vender a sus personajes, tiene que crear hype alrededor de ellos y hacer que la gente los quiera tener. Esto es algo que, por ejemplo, sí que hizo muy bien Genshin Impact. Empezó con un elenco de personajes muy pequeñito, sus interacciones en la historia y eventos era también muy escueta, pero precisamente por ello fue muy fácil que alguien nuevo pudiera entrar y encontrar a su favorito rápidamente. Si quería buscar información sobre alguno de ellos la podía encontrar muy fácilmente, y las diferencias en los diseños están tan bien marcadas que sin apenas contexto uno puede separarlos en distintos grupos fácilmente en su cabeza. Esto es lo contrario que me sucedió por ejemplo con Epic Seven, un juego con un elenco tremendamente extenso y lleno de personajes a priori carismáticos, pero que al verlos en conjunto no destacan especialmente los unos de los otros, y para saber más de ellos debes introducirte en una historia muy ambiciosa, que pide mucho de tu parte hasta que logres verte inmerso en su mundo y su lore. Este problema es muy frecuente en juegos gacha que no pertenecen a ninguna franquicia. Al ser productos originales, el jugador no tiene ningún apego previo con ninguno de sus personajes, por lo que el trabajo de hacerlos atractivos es mucho mayor. Pero tampoco creáis que es un problema exclusivo de estos juegos originales. Os pongo el ejemplo de Inuyasha Awakening, un juego que me duró poquísimo al ver que uno de los personajes que quería tener por haberlo visto en el anime simplemente no existía en el juego, matando el objetivo por el que entré y con ello mi motivación. O Magia Record, un juego donde sus personajes originales que no participan en la historia están por estar, pues apenas existe promoción para ellos, limitando los targets de la mayoría de los jugadores a las chicas de la serie original, y luego quedando el gacha sin ningún objetivo concreto. Luego tenemos casos como Bleach Brave Souls o Nanatsu no Taizai Grand Cross, que utilizan a un mismo personaje para sacar a un montón más. En Nanatsu hay 3 Meliodas, 3 Ban, 3 King,
y básicamente 3 de cada personaje principal por cada transformación que estos tengan. Y en el Bleach hay como 80 millones de Ichigos, Rukias y Renjis repartidos entre distintas rarezas y transformaciones, consiguiendo que al final del día, al mirar el roster completo de personajes, una grandísima cantidad de ellos se sienta que sobra, que no valen para nada, que están repetidos porque sí. Y si esto ocurre en un juego con una cantidad ingente de personajes como puede ser Bleach Brave Souls, pues oye, no es tan grave. Pero si ocurre en juegos donde ya de base son pocos personajes, como fue el caso con el juego gacha de Mushoku Tensei, pues entonces apaga y vámonos. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo como Genshin Impact en el caso de ser personajes originales, promocionándolos y creando hype alrededor de ellos incluso antes de que salgan, y ya dentro del juego separándolos en grupos pequeños fácilmente diferenciados entre ellos a través de sus diseños, para que sea más fácil aún de localizar. Y en el caso de crear variaciones de otros personajes ya existentes, limítate a transformaciones bien diferenciadas o cambios estacionales. Fate Grand Order, por ejemplo, tiene el meme de que hay como 20 Arturias distintas in-game, y sin embargo cada una tiene un lore único, una forma de expresarse únicas, y son, a todos los efectos, incluso canónicamente, personajes diferentes. ¿Quieres que la gente tire a tu gachapón? Dale razones para hacerlo. Pasando al cuarto punto, hablemos del farmeo artificial. Y aquí quiero ser breve. Los juegos gacha se basan en la progresión y sensación de avance. Por tanto, el farmeo es algo inherente a ellos. Debes sentir que te estás esforzando por conseguir algo en pos de avanzar. Una vez consigues ese algo, llamémoslo materiales, los usas para subir a tu personaje favorito, y ya puedes ponerte a farmear para otro personaje en un ciclo sin fin. Pero, ¿qué pasa cuando ese farmeo se alarga artificialmente? Cuando no es que tengas que farmear un material, no. Es que tienes que farmear 6 materiales distintos, los cuales cada uno de ellos están compuestos por otros 2 materiales de menor calidad. Pues que el farmeo, que originalmente sería en una sola zona, independientemente de cuánto tiempo tuvieras que pasar en esa zona, ahora pasa a estar repartido en 12 zonas distintas, teniendo que saltar de menú en menú cada vez que quieras comprobar qué te hace falta para cada personaje en un proceso extremadamente lento y tedioso. Esto es el farmeo artificial, y lo tienen juegos como Princess Connect, Digimon Link y Touhou Lost Wars. Y no creo que haga falta siquiera explicar por qué esto está exageradamente mal hecho. Es tedioso para el jugador, y se siente a kilómetros que está hecho así artificialmente para alargar las sesiones de farmeo, haciendo que se vuelva más tedioso el ir saltando entre menús que el propio farmeo. En Digimon Link, al menos, cuando terminabas de farmear uno de los materiales y le dabas hacia atrás, te devolvía al menú de subida de personaje, a través del cual podías irte a por el siguiente. Pero Touhou Lost Wars, por ejemplo, no tiene esto, forzándote a pasar por el menú principal y el menú de personaje cada vez que acabas de farmear un objeto. ¿Cómo se soluciona esto? Pues no incluyéndolo en primer lugar, así de simple. Como dijimos al principio, la base de los juegos gacha es terminar de subir a un personaje para poder pasar a otro nuevo todo el rato. No tiene sentido alargar el proceso de subida de un personaje de esta forma, porque cae en los mismos problemas que ya hablamos durante el primer punto. Quieres que la gente se sienta recompensada con el farmeo, no hagas que lo odien. Pasemos a hablar de un punto que tiene mucho que ver con el gacha poco atractivo: la inutilidad de la baja rareza. El nivel de poder de las unidades debe ser medido con cautela. Un personaje de 5 estrellas debe sentirse claramente superior a uno de 4 estrellas, pero no tanto como para que lo eclipse en su totalidad y lo vuelva inútil. Este es un problema que tienen la gran mayoría de juegos gacha, ya sea en menor o mayor medida. En Nanatsu no Taizai Grand Cross, los personajes de 3 estrellas, incluso si son subidos al máximo, no valen de mucho en comparación a un personaje de 5 estrellas,
y en Bleach Brave Souls es tan vasta la diferencia que ni siquiera los personajes de 5 estrellas valen para nada si no los tienes elevados a la 6ª estrella. Y ya de 4 o inferior ni hablemos, porque podrían literalmente eliminarlos todos y no afectaría en absolutamente nada al juego, ni nadie se sentiría que ha perdido nada. Y esto es un gran problema, porque si la diferencia es tan abismal, tú, como jugador, no vas a querer jugar con baja rareza. Si sabes que van a ser completamente inútiles al momento de conseguir uno de mayor rareza, ¿para qué subirlos? ¿Para qué tenerlos en el equipo? En definitiva, ¿para qué jugar? Tener un personaje de alta rareza debe ser algo de celebrar, algo más poderoso que el resto, obviamente, pero nunca algo obligatorio. Yes! 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 Let's go! Porque si haces que el juego solo se pueda mover con personajes de alta rareza, sí o sí vas a tener que hacer que su obtención sea más sencilla. Y si haces eso, estás modificando toda la esencia de los juegos gacha, que es precisamente el deseo de obtener ese codiciado y raro personaje. Pues si todos los personajes son codiciados y raros, entonces ninguno lo es. Aunque de esto hablaremos a profundidad en el punto 11, ya que merece su propio apartado. También imaginad la frustración de que tu personaje favorito resulte ser de baja rareza, y por tanto no te sirva para nada en la mayoría del contenido del juego. ¿Cómo solucionar esto? Haz que cada personaje tenga un rol único, que sin importar lo bajas que sean sus estadísticas en comparación, por una cosa u otra, todos tengan un lugar donde puedan brillar. Estoy consciente de que esto es muy difícil de lograr. De hecho, los únicos ejemplos que se me ocurren de ello son Fate Grand Order y en menor medida Epic 7, pero no es la única solución. Si no puedes manejar tantos niveles de poder entre rarezas, haz que haya pocas rarezas. Genshin Impact, por ejemplo, solo debe manejar 4 estrellas y 5 estrellas. O elimina de plano el concepto de rareza para ponerlos todos al mismo nivel, como hace Touhou Lost Wars. Es algo muy arriesgado, pero puede funcionar. El caso es que quieres que la gente juegue con todos tus personajes, no solo con unos pocos. Pasamos en el punto 6 a hablar del Power Creep. El Power Creep es el término que se utiliza cuando los personajes nuevos son cada vez más y más poderosos que los antiguos, llegando a un punto en el que la diferencia de poder entre personajes puede llegar a ser abismal simplemente porque hay mucha diferencia de tiempo entre la salida de estos. Y creo que es obvio por qué esto es un problema. No solo provoca que a la larga tengas que descartar personajes antiguos que a lo mejor eran tus favoritos, pero que a día de hoy ya no hacen nada contra el contenido actual, sino que encima pone sobre el jugador la imperiosa necesidad de continuar obteniendo nuevos personajes si es que quiere estar al día con el contenido. Y como dijimos antes, obtener un personaje de alta rareza debe ser un motivo de celebración, pero nunca una obligación. El Power Creep es una medida ruin que se usa para tratar de exprimir a sus jugadores. Es una forma de forzar el que quieran tirar al siguiente personaje, y no hay nada peor en un juego gacha que el que te estén diciendo directa o indirectamente que debes gastar, gastar y gastar si es que quieres jugar. Esto tiene mucho que ver también con el Pay to Win, que lo trataremos en el punto 10. Esa tendencia se está viendo paulatinamente suceder con los personajes de Genshin Impact, pero ejemplos más claros los hay por doquier. El meta del PvP de Nanatsu no Taizai cambia tan rápido con los nuevos personajes que es imposible estar al día en los rankings sin sacar a todos los nuevos personajes. Y en Bleach era tan absurdo esto que literalmente se montaba un quilombo tremendo en la comunidad cuando anunciaban los stats de un nuevo personaje porque era el que más ataque tenía en el juego, pero luego el siguiente personaje, vaya, resulta que ahora es este el que tiene más ataque del juego. Y al siguiente, vaya, ha ocurrido otra vez, siendo este el Power Creep más descarado que he visto nunca. ¿Cómo se soluciona esto? Con un poquito de originalidad. No es necesario que el nuevo personaje sea el más poderoso de todos para que la gente quiera tirarle.
haz que tenga mecánicas únicas, que su estrategia de juego sea curiosa, o simplemente haz que sobresalga por otros aspectos. No todo tiene por qué ser utilidad en el contenido del juego. A veces que te caiga bien su historia o que se vea bonito es más que suficiente. No está mal sacar personajes más poderosos y complejos con el tiempo, pero siempre tiene que existir un balance con lo que ya existe en el juego. El mejor ejemplo que os puedo poner es Fate Grand Order. Mirad la cantidad de texto que tienen los Servants hoy en día. Y sin embargo, personajes más simples que una piedra, que salieron prácticamente con la salida del juego, siguen siendo utilizados en contenidos de alta dificultad sin ningún tipo de problema. Quieres que la gente quiera conseguir tus personajes, no que se sientan obligados a ello. Llegamos al punto 7 para hablar sobre estética pobre. Y cuando digo pobre no me refiero exclusivamente a malos gráficos, no van por ahí los tiros. Los juegos gacha en su mayoría son Heroes Collectors, es decir, que una de las bases está en coleccionar personajes. Por esta razón el arte de los personajes suele estar muy bien trabajado, suelen ser ilustraciones grandes y llenas de detalles. Pero, ¿qué pasa cuando el arte de estas ilustraciones choca con la estética del resto del juego? Pues que sientes una desconexión. Sientes que la parte de tirar en el gacha, conseguir un personaje y subirlo no tiene nada que ver con la parte en la que estás jugando al juego. Esto es algo que siento especialmente con los juegos de Joestar, Azur Lane y Blue Archive, donde todos los personajes tienen ilustraciones y diseños increíbles, pero que luego el modelado 3D dentro del juego es simple, poco detallado y en definitiva feillo. Este punto puede que sea tal vez el más subjetivo de todos. Si os gusta la estética chibi en 3D, puede que no le deis ninguna importancia, pero aunque os encante la estética u os parezca que encaje bien con su mundo, como es mi caso con Guardian Tales por ejemplo, es innegable que es una estética pobre, que no trata ni por un segundo de emular el arte del personaje, sino que crea otro completamente ajeno a este. Muchas veces con modelos 3D que son simples bases en las que poner una skin según qué personaje estés utilizando. Y esto es un problema porque le roba la identidad a los personajes, hace que sean más parecidos entre sí y que, por tanto, las ganas de obtener uno específico poco a poco vayan menguando. ¿Sabéis qué? Esta vez no pondré ejemplos ni solución, ni tampoco terminaré con la frase a modo de lección de cómo hacer las cosas. Pasemos directamente al punto 8 porque tiene mucho que ver con esto. 8. Poca diferenciación entre unidades. Lo hemos dicho mucho ya a este punto, los juegos gacha se basan en conseguir distintos personajes. Pero, ¿qué pasa cuando apenas existen diferencias entre estos? Antes estábamos hablando a un nivel estético, pero este problema va mucho más allá de eso. Si el sistema de juego no está bien cuadrado, puede provocar que muchos personajes dentro de un mismo rol efectúen la misma función en esencia, dando lo mismo el llevar uno sobre el llevar otro. El mayor ejemplo que se me viene a la cabeza de esto es el Fire Emblem Heroes, donde importaba más si el personaje llevaba un caballo, una lanza o una espada que el hecho de que fuera Ike o fuera Marth. Las habilidades pasivas de cada personaje apenas hacían diferencia salvo en misiones concretas, y como dijimos antes, la estética era pobre, siendo en esencia todos los personajes con caballo el mismo personaje pero con una skin distinta. Esto hace que tú, como jugador, le vayas perdiendo el respeto a los personajes, porque ¿qué más da? Si va a hacer exactamente lo mismo y se va a ver más o menos igual, mejor llevo al que tenga más stats y ya está. A la larga provoca que ya no juegues con tus personajes favoritos, sino con el que sea que tenga más atributos en su rol y ya. Y cuando veas a un nuevo personaje en el gacha, en lugar de ver quién es o qué es lo que hace, lo primero que vas a mirar es cuál es su rol. Que los personajes pierdan individualidad hace que pierdan interés, y si pierdes interés en los personajes, entonces perdiste interés en el juego, pues un juego gacha vive por y para sus personajes. ¿Cómo solucionar esto? En primer lugar, haciendo diferencias estéticas visibles.
Genshin Impact, por ejemplo, hace esto de tener una base y luego meterle una skin. No tenéis más que fijaros en las alturas de los personajes. Hay un total de 3 modelos, 2 por altura más el de las lolis. Y ale, sobre esos crean los modelos y las animaciones de todos los personajes. Sin embargo, esas animaciones son tan únicas para cada personaje que apuesto incluso a que muchos de vosotros no os habréis dado cuenta siquiera de que comparten la misma base. Y en cuanto a nivel mecánico, la única solución es ajustar bien la jugabilidad de base. No hagas que los personajes se vean definidos por su clase, sino por lo que pueden hacer individualmente. La clase debe ser una de sus características, no la base de todo el personaje. Quieres que la gente tenga interés por tus personajes, no hagas que parezcan clones los unos de los otros. Pasamos al punto 9 para hablar de interfaz saturada. Los juegos gacha suelen ser juegos de celular, experiencias cortas donde echarle un ratito cada día y luego pasar a otra cosa. Está bien que sean complejos si te adentras en ellos, pero en apariencia, en su capa superficial, deben ser simples e intuitivos. Este es un problema de diseño más que otra cosa, y puede quizás ser el menos importante de la lista. Pero no hay nada que dé más miedo a un nuevo jugador que está probando un nuevo juego gacha que entrar a este y ver que hay 80 millones de cosas en pantalla. No puedes saturar al jugador de esa forma porque hará que pierda interés. Aunque esa cantidad tan exagerada de posibilidades y opciones estén en tu juego, debes ser cuidadoso con el cómo las presentas en la interfaz, con el cómo separas los menús para que un jugador primerizo no sienta que va a tener que sacrificar una cantidad exagerada de tiempo para poder empezar a jugar al juego. Y como dije en el punto de la jugabilidad injusta, este no es un problema exclusivo de los juegos gacha, pero precisamente por ser juegos gacha tiene más relevancia. El pasarte horas saltando de menú en menú, cliqueando sobre cada cosa que aparece en pantalla hasta entender para qué sirve esa función y entonces pasar a la siguiente, va en contra de la filosofía de juego simple y rápido que son los juegos gacha. Por esta razón, Princess Connect, entre muchos otros, limita muchas de sus funciones según el nivel del jugador, para que las vayas experimentando gradualmente. Y por esta razón, el menú de Fate Grand Order se trata de un desplegable, para tener desde el inicio todo separadito por secciones en lugar de un gran menú principal desde donde saltar a todo. Mientras que ejemplos contrarios los podemos encontrar por doquier, siendo los que más me chocaron personalmente Nanatsu no Taizai y Epic 7. Quieres que el jugador se quede en tu juego, no lo espantes desde el inicio. Llegamos al punto 10 con algo que de seguro muchos estabais esperando: el Pay to Win y el Pay to Play. Y es que por fin toca hablar de los dineros. Los juegos gacha funcionan bajo el esquema de negocio de las microtransacciones. Son juegos gratuitos que son capaces de salir adelante y seguir sacando contenido debido a que los jugadores gastan dinero real para comprar gemas dentro del juego con las que poder tirar en el gachapón. Esto en sí mismo no es un problema, siempre y cuando el juego no te esté bombardeando a cada rato con que gastes, gastes y gastes. Pero, ¿qué pasa cuando el juego de forma indirecta te está obligando a pagar para seguir jugando? Antes estuvimos hablando del problema del power creep, y tiene mucho que ver con esto. El término Pay to Win se utiliza para definir aquellos juegos multijugador donde básicamente va a ganar el que haya gastado más dinero en el juego. Pues la diferencia entre tener muchas copias de un personaje o de tener los últimos personajes que han salido marca una diferencia abismal. ¿Por qué esto es un problema? Creo que es obvio, porque es injusto. Hace que te sientas mal como jugador, porque sin importar lo que hagas, o metes pasta u olvídate del PvP, haciendo que como casualmente sea el PvP lo que más disfrutes del juego, al momento en el que no puedas seguir el ritmo de las actualizaciones, básicamente dejes el juego, como fue en mi caso personal con Nanatsu no Taizai Grand Cross. Pero esto no se limita al PvP o a los juegos multijugador, por eso incluye aquí también el término Pay to Play, pues hay ejemplos también donde o pagas o no vas a poder acceder a la experiencia de juego completa.
Aquí pondré como ejemplo las constelaciones de Genshin Impact, que cambian bastante la jugabilidad de los personajes, pero que sin meter dinero son totalmente inalcanzables. O los personajes de Super Festival de Touhou Lost Wars, que o sacas todas las copias en su banner, o directamente no vas a poder subirlos a nivel máximo. ¿Cómo solucionar esto? Simple. No hagas que el tener más de una copia de un personaje sea relevante en el PvP, o como mínimo, que no sea algo que marque la diferencia. Esto en el caso de ser un juego multijugador, y en el caso de no serlo, no hagas que las copias sean decisivas para el jugar a un personaje o no. La gente debería alegrarse al obtener un personaje, y no pensar en que aún le faltan X copias para poder jugarlo como ellos quieren. El gastar dinero real en un juego gacha debe ser algo que salga de uno por agradecimiento al contenido de este. El juego debe haberte dado tanto de base que tú te sientas agradecido por ello, y por tanto no te duela soltarle unas monedas de vez en cuando. Quieres que la gente quiera gastar en tu juego, no que deban hacerlo para seguir jugando. Y aquí vamos al par de puntos más controversiales de la lista, comenzando con el gacha demasiado amable. Si eres el tipo de jugador que si no le sale el personaje que quiere, entonces deja el juego, te recomiendo entonces que dejes los juegos gacha en general, porque no son para ti. La filosofía de los gacha está precisamente en la exclusividad, en el subidón de dopamina que genera el ver esas líneas arcoiris que marcan la llegada de un 5 estrellas. Los personajes de mayor rareza, cuando salen, deben ser motivo de celebración y de alegría, no pueden ser algo mundano, pues como dije hace algunos puntos, si todos son especiales, entonces ninguno lo es. ¿Qué pasa cuando un juego gacha es demasiado amable? Cuando la probabilidad de obtener un personaje de alta rareza es tan relativamente alta que de seguro en tu primer día de juego obtienes un par o tres de ellos con las recompensas iniciales. Lo que pasa es que pierden caché, pierden exclusividad, pasan a ser comunes, y esto trae consigo demasiados problemas. Para empezar, es el primer indicio de que el juego contará con los problemas de gacha poco atractivo y de inutilidad de bajas rarezas, porque al formarte un equipo inmediatamente con personajes de alta rareza, aun si los de baja rareza no fueran inútiles, simplemente no los vas a utilizar. Y como te saldrían más de alta rareza con relativa facilidad, todo lo que saliera que no fuera de esa rareza no te iba a importar absolutamente nada, porque ¿para qué subirlos si sabes que seguramente dentro de poco los podrás sustituir por alguien mejor? Se hacen muchos memes sobre el gacha hell, pero un gacha demasiado amable es mucho peor que uno de baja probabilidad. En Nanatsu no Taizai los 5 estrellas tienen un 3% de aparición, y son tan comunes que hasta te dan un ticket asegurado cada semana en el login. En el Bleach Brave Souls tienen banners que varían entre el 3 y el 7% de aparición, y son tan comunes que si miras tu elenco de personajes, hay tantos arcoiris como bronces habría en otros juegos. En el Pokémon Master también tienen un 7% de aparición, lo cual los hace tan relativamente sencillos de obtener que incluso han implementado mecánicas en base a cuántas copias repetidas tengas. Cuanto más fáciles sean de obtener, menos importancia van a tener. Y como también hemos dicho anteriormente, si le pierdes el respeto a los personajes, entonces se lo perdiste al juego. Recuerdo, por ejemplo, que el único juego que he dropeado por esta razón específica fue el Fire Emblem Heroes, pues el gacha era tan amable y flexible que no tenía sentido marcarme objetivos. Literalmente podía obtener todo lo que quisiera con solo manejar las gemas con un poquito de cabeza, y eso me acabó desmotivando. ¿Qué sentido tiene jugar a un juego gacha si pierdes interés en el gacha? Por esa razón yo defiendo gachas de bajo índice de aparición como Fate Grand Order, al cual llevo jugando unos 4 años y tengo alrededor de 35 estrellas, y para cada uno de ellos recuerdo el momento de cuando me salieron, porque la obtención de un personaje de máxima rareza
debe ser eso, una anécdota, un momento especial. Es a fin de cuentas el momento de mayor subidón dentro de este tipo de juegos. Y cuanto más fáciles sean de obtener, más mundana se volverá esa sensación. Quieres que los jugadores se alegren al obtener la máxima rareza, no les quites importancia. Llegando pues, ahora sí, al punto más controversial del conteo. El automático. Y sí, considero la función de automático de los peores errores que puede tener un juego gacha. Pues parece una función cómoda, ¿no? Parece algo que solo está ahí para hacerle la vida más fácil al jugador, ¿no? Pues no. Esto es una gran mentira. Y creo yo que los juegos que introducen esta mecánica, que desgraciadamente son la mayoría, no llegan a ser conscientes del verdadero problema que supone a la larga. El automático sirve para no jugar al juego, para ponerte a farmear ese dichoso material del que necesitas 20 copias sin tener que tocar la pantalla del celular. Pero mi pregunta es, ¿qué sentido tiene farmearlo de esa forma? Poneos en situación. Estáis farmeando un objeto de bajo índice de aparición para subir a un personaje. Repetís la misión una y otra vez hasta que por fin, después de un buen rato, os aparece ese material. Y entonces vais y subís al personaje. Decidme, durante este proceso, ¿dónde habéis tenido el mayor subidón de dopamina? ¿En qué momento os habéis sentido mejor jugando al juego? Obviamente no habrá sido durante el farmeo como tal, pues no vendré yo aquí a deciros que farmear una misma misión una y otra vez sea la cosa más divertida del mundo. Pero tampoco ha sido cuando habéis subido al personaje. Una vez con el material en vuestro poder no existe ningún factor de esfuerzo / recompensa. Simplemente habéis ido al menú y se lo habréis dado. Os habréis sentido bien al ver su diálogo o su nueva apariencia al subir de nivel, pero no será diferente a la alegría que hubierais sentido al subir a cualquier otro personaje del cual tuvierais por ejemplo el material de antemano. Entonces, ¿qué nos queda? Exacto, el momento de mayor subidón, de mayor alegría, es el momento donde sientes que tus esfuerzos han sido recompensados, el momento en el que obtienes el material. Al ver la pantalla de recompensas tras el combate y decir, ¡joder, sí, aquí está! Habéis farmeado, esfuerzo, y habéis obtenido el material, recompensa. Es un esquema simple, pero cuando jugáis en automático, ese negocio de intercambiar esfuerzo por recompensa desaparece, porque no has hecho nada, lo has puesto en auto y has esperado. Una vez obtenido el material, has ido al personaje y lo has subido, todo sin picos de dopamina, todo de forma monótona y gris. Esto es algo que puede que no sientas durante early y mid game, pero ¿qué pasará si sigues jugando en auto durante late game? Pues que no entrarás al juego para jugar, entrarás al juego para que se juegue solo. Estarás eliminando inconscientemente la mitad de la experiencia de juego, y llegará un punto donde sentirás que no merece la pena, que el subidón que ganas al subir a los personajes ya no te es suficiente, y en ese momento, el tener que dejar tu celular quieto, bloqueado en un farmeo automático, lo verás como una molestia, como algo que te estás forzando a hacer más que algo que quieras hacer. Y esta es la peor manera en la que puede morir un juego gacha para un jugador, y que a mí en lo personal ya me ha pasado un par de veces. Bueno, pero aunque tenga el automático, puedes simplemente no usarlo y ya, ¿no? Pues no, amigo, no. Porque si tiene automático es porque el juego espera que lo uses. Y por esa razón el farmeo en los juegos con auto suele ser exageradamente más alto que el de otros juegos que no lo tienen. Lo mismo se aplica a funciones como los skip tickets, esos objetos que puedes usar para obtener la recompensa de una misión sin siquiera tener que pasar por la misión. En Princess Connect, por ejemplo, puedes perfectamente repetir más de 100 veces una misión y que aún no tengas los materiales para subir de rango a un personaje. Pero hey, como tienes skip tickets, pues ¿qué más da?
los gastas y ya está. Y es que este tipo de juegos también suelen contar con el problema del farmeo artificial. Quieren tenerte pegado la mayoría de tiempo posible al juego. Quieren que, aunque no te termine de gustar su estilo de combate, puedas obviarlo para así poder disfrutar del resto de funciones del juego. Por esa razón, en Early y Mid Game apenas es un problema. En Early Game estarás tan enfrascado en el gacha y en descubrir cómo funcionan las cosas que te dará igual no adentrarte en el combate, y el perder esa pequeña porción de dopamina no significará nada. Y en Mid Game hasta lo agradecerás, si es que estás envuelto en la historia, por ejemplo, o si es que te interesan otros aspectos del juego como el PvP. Pero no hay forma humana de sostener un sistema automático en late game para ningún juego. ¿Cómo solucionar esto? No poniéndolo en tu juego. Si existe auto o skip tickets, la gente los va a usar. Es así de simple. E inevitablemente caerás en el problema de este punto. Pero aun con todo, si ya tienes el auto, otra forma de solucionar este problema es haciendo que sea lo más simple posible, que le robe la menor cantidad de contenido jugable al jugador, y que no sea utilizado como excusa para aumentar exorbitadamente el farmeo. Quieres que la gente juegue a tu juego, no que el juego juegue por ellos. Llegando finalmente al último punto, el producto de paso. Y es que los juegos gacha han tomado mucha popularidad con los años, por lo que no es extraño ver que grandes marcas y compañías crean su propia versión en pos de ganar popularidad. Pero cuando un juego se hace bajo esta premisa, está condenado al fracaso. Juegos que solo existen para promocionar otros medios, como el de Mushoku Tensei. Juegos que solo están para tratar de sacar un poco más de dinero a su extensa comunidad, como el Bleach Immortal Souls. O juegos con una concepción tan prematura y sin base que se caen por su propio peso al momento de salir otro juego de su misma saga, como Digimon Lynx. Este tipo de juegos no tienen salvación ninguna. Sus sistemas están rotos por todos lados, y cuentan con muchos de los problemas anteriormente citados en esta lista. Así que, ¿cómo solucionar esto? No se puede si no es que lo haces desde antes de crear siquiera el juego. Y es que, si vas a crear un producto, hazlo con cariño, esfuerzo y ambición. Y ya está, gente, con esto terminamos la lista de los 13 peores errores que puede cometer un juego gacha, explicando por el camino distintas funciones de estos y mis posibles soluciones para cada apartado. Y por si no os habíais dado cuenta, en la mayoría de casos utilicé a Fate Grand Order como ejemplo positivo. Y esto no es casualidad, ya que quiero aprovechar este vídeo para contestar a una pregunta que me hicieron hace bastante tiempo, cuando dije que consideraba a FGO el pináculo de los juegos gacha. ¿Por qué es esto? Pues porque FGO no cae en ninguno de los problemas aquí expuestos. Uno solo de estos problemas puede ser más que suficiente para que dejes un juego, ya ni hablemos cuando tienes varios. Y cuanto más juegues a un juego, más matices podrás ver en sus sistemas, y por tanto más errores les podrás sacar. No es casualidad que Nanatsu no Taizai Grand Cross y Bleach Brave Souls los haya usado tantísimo como ejemplos negativos. No necesariamente porque sean los peores aquí nombrados, sino porque son los que más he jugado, y por tanto donde más he podido indagar. Por esa razón que FGO, un juego que llevo jugando 4 años desde su día de salida, no haya podido colocarlo dentro de ninguna categoría aquí descrita, creo que significa muchísimo. Sobre cómo lo más importante en un juego gacha y lo que hace a Fate tan grande no es su historia, el nombre de su IP ni su popularidad, sino lo bien que está hecho desde sus cimientos. ¿Quieres crear un juego gacha? ¿Quieres que no sea algo pasajero? ¿Quieres que la gente lo juegue y se divierta con él? Simple. Tan solo haz las cosas como se tienen que hacer.
Y nada más, gente, por lo pronto yo me despido aquí. Este es un vídeo que me ha llevado muchísimo trabajo hacer. Ya sabéis que apenas puedo traeros vídeos editados al canal por falta de tiempo y demás, pero llevaba queriendo hacer esto desde hace mucho tiempo y compartir con vosotros mi experiencia en este mundillo. Así que poquito más. Agradecimientos como siempre a los miembros del canal: Ultra, Lurua, Dragosong, Lucas Santillan, Rionosuke-kun, Damián Elizondo, Roy TC, Carlos Pérez y Moi. Y como siempre os digo, recordad que os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar tanto de las novedades del canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.